La siguiente estrategia, que es la que le da el nombre al notebook de esta clase, se llama regularización, ¿cierto? Entonces, la regularización es una estrategia, la verdad es que no es solo una, existen múltiples formas, múltiples estrategias de regularización. Yo les voy a explicar la regularización que es más estándar y que se aplica en muchos modelos. La regularización es una estrategia, digamos, matemática, porque lo que yo voy a hacer es ajustar la función de costo de mi modelo para tratar de evitar el sobreajuste. Pero entonces para eso vamos a entender, por ejemplo, vamos a tratar de entender de manera intuitiva qué le sucede a un modelo cuando se está sobreajustando. Sobre todo vamos a hablar, por ejemplo, del modelo de regresión o de regresión logística, qué le sucede a ese modelo cuando se está sobreajustando, para que veamos cuál es el sentido que tiene el término que le estamos agregando a la función de costo. Entonces, vamos a pensar en la siguiente condición. Ustedes tienen un problema de clasificación y tenemos entonces un conjunto de muestras de una clase y un conjunto de muestras de la otra. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una regresión logística, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, vamos a tener un modelo f de x que es igual a w transpuesto por x, ¿cierto? Es un polinomio donde tenemos una serie de variables y un peso asociado a cada una de esas variables, ¿sí? ¿Y nosotros qué queremos? Nosotros queremos que f de x sea mayor o igual que 0 si, eh, si la clase y sub i es clase 1 y queremos que f de x sub i sea menor que 0, menor simplemente, si la clase y sub i, o sea, la clase de la muestra y sub i, es la clase 0. Ahora vamos a fijarnos en estas dos muestras que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas dos muestras tienen unos valores de variables x1 y x2 muy parecidos, ¿sí? Este es el valor de x1 para esta, este es el valor de x1 para la otra, este es el valor de x1 para una, este es el valor de, perdón, de x2, y este es el valor de x2 para la otra. Esas dos muestras, si las observamos en términos de los valores que toman sus variables, son muy parecidas entre ellas. Sin embargo, la una es roja y la otra es azul, es decir, la una es de una clase y la otra es de otra. Total, nosotros le vamos a pedir a nuestro modelo que nos devuelva, entonces, valores que son muy diferentes a la salida, ¿cierto? Valores que son muy diferentes a la salida para dos muestras de entrada que son prácticamente la misma, ¿cierto? Es decir, este valor es muy parecido y yo le voy a pedir al modelo que a la salida me entregue dos valores que son completamente diferentes, sabiendo que las dos muestras de entrada son muy parecidas. Entonces, si ese modelo, entonces, digamos, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que el modelo puede hacer o qué le toca hacer al modelo para intentar satisfacer la solicitud que yo le estoy haciendo? Y es que a dos muestras muy parecidas me entregue resultados que son muy diferentes, siendo el modelo este que tenemos acá. Lo que va a pasar con el modelo es que los pesos tienen que ser enormes. Si yo quiero que a una entrada que es así de cerquita, a la salida me produzca una diferencia que es así de grande, la única manera que tengo es multiplicar esa diferencia tan chiquitica por un valor muy grande. Es la única manera que tengo
para poder convertir una diferencia que a la entrada es muy pequeña en una salida muy grande. Si lo multiplico por un valor muy chiquitico, entonces la poca diferencia que hay a la entrada se hace todavía más pequeña. Entonces eso no produce sobreajuste. El sobreajuste lo que va a producir en el modelo, por el contrario, es que los pesos que multiplican las variables son enormes para poder que pequeñas diferencias terminen siendo grandes a la salida. Entonces el sobreajuste implica que el valor de W se hace muy, muy grande, muy grande. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para intentar evitar que eso suceda? Pues tratar de controlar la magnitud de los pesos que tiene mi polinomio. Y por eso, entonces, la forma, digamos, estándar, la más estándar de hacer regularización es agregarle un término a la función de costo. Mi función de costo puede ser, por ejemplo, el error cuadrático medio para el problema de regresión. Yo le agrego un término que evalúa la magnitud de los pesos, ¿cierto? Entonces, en particular, lo que tengo aquí es la magnitud del vector W al cuadrado, siendo el vector W el vector que contiene todos los pesos, multiplicado por una constante lambda, que vamos a llamar nuestra constante de regularización, y que lo que nos va a hacer es, digamos, definir qué tan importante es este término versus este. Si lambda es muy grande, significa que este término es muy importante, probablemente mucho más importante que este. Entonces el algoritmo de entrenamiento lo que va a hacer es que va a mantener los pesos pequeños para tratar de que este término no se haga grande, ¿sí? Eso significa tener el modelo muy regularizado, ¿cierto? Tener una regularización muy grande. Si lambda es muy grande, podemos terminar con un modelo subajustado, que tampoco nos interesa, ¿cierto? Un modelo que no es capaz de adaptarse a los datos, a nuestras muestras, porque el término de regularización no permite que los valores de los pesos se hagan ni siquiera un poquitico grandes, entonces el modelo no es capaz de adaptarse a la dinámica de los datos. Eso tampoco lo queremos. Si lambda es cero, entonces es exactamente igual que si este término no existiera y quedamos solamente con el término de error. Eso tampoco lo queremos porque ya sabemos entonces que si el modelo es relativamente flexible, vamos a poder terminar con un modelo sobreajustado. Entonces, por lo tanto, necesitamos un valor de lambda que nos dé una solución de compromiso entre que el modelo no se sobreajuste, pero que generalice correctamente. Y entonces es un parámetro adicional, digamos, un hiperparámetro adicional de nuestro problema de entrenamiento. En el caso de la regresión múltiple, entonces simplemente recuerden que para aplicar la regla de actualización de pesos del gradiente descendente, tendríamos que derivar esto, y la diferencia con el modelo estándar es que aparece este término, lambda por WJ. En el otro solamente teníamos esto, y ahora aquí tenemos este lambda por WJ. Y en el caso de clasificación, es exactamente igual. Recuerden que la única diferencia es que en lugar de tener f de x, tenemos g de f de x, donde g es la función logística, ¿cierto? La función sigmoidal, y ya está. Entonces, la implementación de la regularización en los modelos de regresión y regresión logística es muy sencilla. A esos algoritmos que ustedes ya implementaron, por ejemplo, en el laboratorio, lo único que hay que hacerle es sumarle al término donde está pues el gradiente del error, es sumarle este lambda por W. Eso es todo, ¿cierto? De esta manera vamos a observar un comportamiento de regularización. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo en un problema de clasificación. Aquí tenemos entonces dos clases, ¿cierto? Si hacemos entonces el entrenamiento de una regresión logística sin regularización, entonces este es el error de entrenamiento, lo que vamos a observar a lo largo de muchísimas iteraciones, entonces se ve así. Esta es la frontera de decisión, por ejemplo, que fue capaz de construir este modelo. Este es un modelo de grado 6, un polinomio de grado 6. Es el que estamos observando acá, y aquí estamos observando la frontera que nos produce ese polinomio de grado 6. Ahora vamos a agregar regularización. Entonces, tenemos aquí nuestro parámetro lambda y le ponemos un valor de lambda de 0.1, ¿cierto? Entonces, nuestro error de entrenamiento volvió a tener un comportamiento más o menos igual, y esta es la frontera de decisión que obtenemos. Miren que esta frontera de decisión es mucho más suave
que esta frontera que tenemos acá, ¿cierto? No sabemos, en este momento no sabemos si esta es mejor o no. Yo no lo sé, aquí no hay ninguna medición del error. Lo que yo quiero que observen es el efecto de la regularización. ¿Listo? Probablemente, de pronto, el mejor parámetro de regularización no es 0.1, sino 0.05, ¿cierto? Entonces, faltará ajustar este parámetro. No sabemos cuál es el valor óptimo. Pero lo que yo quiero que ustedes observen es el efecto que tiene regularizar el modelo. Entonces, miren que esta es la frontera que yo tengo, que es una frontera mucho más suave, mucho más sencilla, menos compleja que esta. ¿Sí? Vamos a aumentar un poco más el parámetro de regularización. Entonces lo aumenté a 0.5, ¿cierto? Entonces ahora obtengo esta forma de frontera, ¿cierto? Que sigue siendo parecida, pero ya ustedes van viendo, por ejemplo, que acá ya estoy obteniendo subajuste, porque miren que ya esta frontera ya no es muy buena para separar las dos nubes de puntos. Ya me están quedando casi todas las muestras, me están empezando a quedar todas por dentro, con lo cual no estoy separando bien, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta franja que estamos viendo acá? ¿Por qué se ve así? Hay muchas iteraciones y lo que estamos observando ahí es una oscilación del error. Muy bien. Eh, Como lo que tenemos es ahora un problema de optimización con restricciones, realmente matemáticamente, o más bien algorítmicamente lo que estamos resolviendo es un problema de una minimización de este error sujeta a esta restricción. Es un problema de optimización con restricciones. Nuestro W, que es lo que nos intenta encontrar, lo que intentamos encontrar durante el proceso de entrenamiento, va cambiando de tal manera de que el error se hace pequeño y en algún momento este término empieza a hacerse muy grande. Por lo tanto, la suma de toda la expresión empieza a aumentar. ¿Cómo aumenta? Entonces la curva sube. Luego entonces el modelo se da cuenta que al subir este término empieza otra vez a aumentar. Para poderlo disminuir, entonces vuelve la curva a bajar. Pero tratando de disminuir la curva, el término de error, vuelve a aumentar el término de regularización, entonces vuelve a subir. Entonces lo que estamos observando acá son muchísimas oscilaciones. Claro, porque aquí tenemos 100.000 iteraciones, entonces no se alcanza a ver la oscilación, pero entonces lo que tenemos aquí es muchísimas oscilaciones del error, por lo que acabamos de decir, porque ahora tenemos un término de regularización que tiene más importancia, por lo tanto el modelo tiene que, el algoritmo de entrenamiento tiene que ponerle cuidado a ese término, porque ese término empieza a ser muy grande si el valor de los W no es el correcto, ¿cierto? Si aumentamos el valor de lambda, esta franja se hace todavía más grande. Miren que acá estábamos entre 0.325 y, bueno, por debajo de 0.350, no sé, 0.4, 0.34. Y acá estamos mucho más arriba, por encima de 0.38. ¿Por qué? Porque como este lambda es más grande, entonces ahora este término de regularización es todavía más importante. Luego ese comportamiento oscilatorio empieza más arriba, porque este término se empieza a hacer muy grande desde mucho antes y por lo tanto el modelo tiene que empezar a compensar, a volver a disminuir W para que este término vuelva a hacerse más pequeño, pero al disminuir el W, entonces el error aumenta y entonces volvemos a oscilar, ¿cierto? Y la oscilación aparece un poco más arriba, ¿listo? Entonces por eso lo vemos de esa manera. Entonces lo que estamos haciendo es, como les digo, resolver un problema de optimización con restricciones. Recuerden que la función que estamos optimizando es una función, para el caso de la regresión logística o la regresión múltiple, es una función convexa que es como una parábola, ¿cierto? Esta gráfica que estamos viendo acá, la vimos en la clase sobre regresión logística, es esta misma curva, ¿cierto? Esta misma que vemos acá, que yo lo pinté en colores aquí donde está el óptimo, es exactamente lo mismo que estamos tratando de graficar acá. Este es el punto que yo quiero encontrar, el punto donde el error es mínimo, y estos serían los valores de W1 y W2, donde el error es mínimo, pero es mínimo en las muestras de entrenamiento, lo que puede causar sobreajuste. Y lo que yo estoy haciendo es imponerle una restricción, que es que la magnitud de los W no sea muy grande. Por lo tanto, el punto que ahora yo necesito encontrar no es este, sino este. Y el modelo, entonces, el algoritmo de entrenamiento oscila entre seguir hacia allá y devolverse, seguir hacia allá y devolverse, termina oscilando, porque hay un término que lo ala hacia este punto y otro término que lo hace devolver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora,
Ustedes recuerdan que la norma de un vector normalmente la calculamos calculamos es norma euclidiana. Esa es la norma que a nosotros normalmente nos enseñaron. La norma de un vector, W, sería igual a la raíz cuadrada de W1 al cuadrado más W2 al cuadrado más WD al cuadrado más el término independiente, ¿cierto? Esta es la norma del conjunto de pesos. Bueno, realmente el término independiente no se regulariza, solo se regularizan los pesos que acompañan a las variables, ¿cierto? Eh, entonces, esta es la norma euclidiana, ¿cierto? Pues si hacemos el cuadrado de aquí, la norma al cuadrado, entonces simplemente quitamos la raíz cuadrada y esta será la norma al cuadrado del vector. ¿Listo? Pero la norma, esta norma que estamos observando aquí, realmente se llama la norma L2. La norma L2. Recuerden que cuando vimos los modelos no paramétricos, hablamos de diferentes medidas de distancia, ¿cierto? Y hablamos, por ejemplo, entonces de la distancia euclidiana, de la distancia generalizada de Minkowski, que tiene, digamos, un valor a la Q, y entonces dependiendo de si Q era 1 o Q era 2 o Q podía tomar varios valores, entonces la forma de las métricas podría ser diferente. En ese momento les expliqué que si utilizamos la norma, si utilizamos Minkowski para un valor de 2, la distancia entre un punto y todos los puntos equidistantes a ella, entonces formaba un círculo, pero si hacíamos eso con norma L1, nos daba un rombo, ¿sí? O con el valor de Minkowski en, en 1. Ese mismo comportamiento lo podemos observar si utilizamos esa misma medida, pero para calcular la norma del vector. Es decir, en lugar de utilizar la norma L2, utilizamos la norma L1, que en este caso sería la norma L1, sería simplemente la suma del valor absoluto de cada una de las componentes del vector. Esta sería la norma L1. Si hacemos eso, entonces la restricción que estamos imponiendo es esta, ¿cierto? Ahora la magnitud que queremos que se mantenga cercana, que se mantenga limitada por un valor, tiene esta forma de rombo, y como ustedes pueden observar, digamos, es muy probable al tener esta forma de rombo, que el punto donde se cruzan, digamos, o donde se tocan la función de error con la función del regularizador, es un punto donde alguno de los pesos que yo estoy buscando vale cero. Por ejemplo, en este caso, el peso W1 valdría cero si el punto donde se cruzan es este, ¿cierto? Eso hace que cuando yo utilizo una regularización L1 en lugar de una regularización L2, dependiendo del valor del parámetro de regularización, el valor de algunos pesos se haga cero, ¿sí? Y esa técnica se utiliza como una técnica precisamente para hacer selección de características, que era lo que yo les decía al comienzo cuando estábamos hablando de la maldición de la dimensionalidad. Que lo que yo quiero muchas veces es, cuando tengo esos problemas, es eliminar características para que la dimensión sea más pequeña. Y obviamente yo voy a querer eliminar las características pues que menor información tienen o que no tienen información sobre el problema predictivo que yo estoy resolviendo. Pues la técnica de regularización L1 se utiliza para eso, por ejemplo. Y en específico, la técnica de regularización L1 aplicada al modelo de regresión estándar se le conoce como lazo, el modelo lazo. Mientras que a la técnica de regularización con L2 se le llama Ridge Regression, ¿sí? Son los dos modelos o las dos formas de llamar a estos modelos de regularización. Si ustedes, por ejemplo, en scikit-learn, dentro de los modelos lineales, por ejemplo, utilizan el modelo lazo. Aquí está el valor de alfa, que es el valor del parámetro de regularización. Aquí lo llaman alfa y no lambda. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, el entrenamiento de este modelo, aquí lo estoy entrenando con los datos de una base de datos que es muy conocida, que es la base de datos de diabetes. Hacemos el entrenamiento del modelo, miren los coeficientes que el modelo devuelve, ¿sí? Miren que varios de los coeficientes se hacen cero, ¿sí? Esta técnica lazo la vamos a analizar con más detalle
en la sección final del curso cuando hablemos de selección de características, pero ya de una vez aquí pueden entender que estos modelos son modelos, digamos, que en estadística se han trabajado mucho y entonces la regresión con regularización se le llama Ridge Regression y la regresión con regularización L1 se le llama lazo. ¿Listo? Y la van a encontrar en muchos textos o sobre, digamos, sobre estadística o textos sobre aprendizaje automático, siempre aparecen los los dos modelos. ¿Listo? Y acá pues hay una textico sobre maldición de la dimensionalidad, donde discuto un poquito precisamente lo de selección y extracción de características que trabajamos más adelante y que ya les discutí al comienzo de la clase.